querida Gloria. Primero que nada, perdón. Muchas felicidades, muchas gracias por la invitación. Felicidades a mi estimada Erika. No sé si se ve bien la imagen. También agradezco la presencia del magistrado Mata. Y bueno, yo quiero iniciar con una anécdota para como dar contexto y complementar lo que ya decía el magistrado. Hace una semana yo estuve acompañando a a la magistrada Marta Leticia Mercado en un evento sobre el voto sobre la participación política de las mujeres y fue muy triste, sorprendente y lamentable darme cuenta, como bien dice el magistrado, que había cierto número de mujeres cisgénero opuestas a que yo estuviera hablando desde mi perspectiva como mujer trans acerca de los derechos políticos de las mujeres. En otras palabras, exigían mi, eh, mi censura, porque eso es lo que estaba sucediendo, y la negativa de mi participación, que es un derecho que yo tengo, cuando mi trabajo ha sido desde la teoría de derechos humanos. Para este evento también estuve difundiendo el flyer y fue muy sorprendente que una simple difusión empecé a recibir mensajes de odios porque decían que con estos eventos estábamos borrando a las mujeres. Y creo yo que esto es muy importante mencionarlo, porque este libro de Erika López, de los protocolos para el voto trans, no solamente es un libro que es importante en términos de que hace justicia epistémica, que como bien dijo Erika López y citando a Miranda Fricker, pues es un libro que da la voz a las personas que a veces no salimos ni somos escuchadas cuando se narra y se reescribe la historia, porque yo estoy segura que la historia se escribe por lo menos dos veces, cuando sucede y cuando la escribe las personas que tienen los privilegios para escribirla, que generalmente son las personas ganadoras. Por lo tanto, las personas que nos encontramos desde la otra posición en desventaja, no solamente no somos tomadas en cuenta, sino que cuando sucede que seamos tomados en cuenta, hay entre quien escribe y esa realidad un matiz o un velo de prejuicios, de estereotipos, de creencias propias de la persona que escribe, no de la realidad que se pretende describir. Por lo tanto, coincido mucho con lo de cuando Erika habla que cuando hacemos ciencia, escribimos o analizamos el sistema político electoral, pues no debemos de caer en el error de suponer que el sistema político electoral o los sistemas sociales son neutros en términos de poder, sino que hay poblaciones en las cuales gravitan más, en mayor o menor medida, los poderes políticos, económicos, sociales e inclusive algunos simbólicos. ¿Por qué? Porque las poblaciones transexuales, transgénero, travesti, trans, como concepto paraguas, dentro de ellas también abraza a las identidades mushe, pues gravitan muchísimos prejuicios relacionados como que somos personas falsas, que no somos las verdaderas personas que decimos ser, que estamos usurpando y tendemos a comportamientos criminales, entre ellas desde robar, desde violentar, violar, hay quienes nos ligan con la pederastía y desgraciadamente pues también no nos ven en la misma cualidad profesional más que para cuestiones estereotípicas o limitadas a lo trans. Yo soy una mujer que me dedicó, llevo 22 años trabajando el tema de los derechos políticos, de los derechos humanos y desde los feminismos, y sin embargo, desgraciadamente, por ejemplo, a pesar de todo lo que ha logrado, ha mencionado Erika, pues yo actualmente tuve que renunciar a una carrera de 20 años dentro del servicio profesional, a pesar de esta justicia epistémica que me hace mi querida Erika. ¿Por qué? Porque después justamente de estos trabajos yo vivo una gran violencia dentro de mi entorno laboral, se vuelve muy hostil y pues por salud mental tengo que renunciar. Pero no vengo a hablar de mí. Lo que yo quiero contar con esta situación es que, por ejemplo, hoy, 2024, a 27 de enero, llevamos de 9 a 11 mujeres trans asesinadas. Y digo de 9 a 11 mujeres trans asesinadas porque en el gobierno, el Estado mexicano no lleva la cuenta, la llevamos las organizaciones trans. Dos de estas personas son del sistema político electoral. Una de ellas ya estaba para competir para un cargo que era Samantha Gómez Fonseca, que fue disparada, ultimada al salir de un CCFReso. El año pasado fue asesinada
Osiel Baena junto con su pareja Doria. Y ese mismo, en agosto había sido asesinado un hombre gay que se llamaba Ulises. Es decir, las violencias que vivimos las poblaciones LGBTI y particularmente las poblaciones trans en México, realmente no solamente se dan en la casa, no solamente se dan en el entorno comunitario, como ya ha documentado CONAPRED, como ya ha documentado la CNDH, la INEGI en su más reciente encuesta, o incluso como ha documentado la CIDH. Esto es muy importante porque, como bien dice el magistrado y Erika López, esto deben ser elementos que nos deben de llevar ahora sí a lo que y Erika está trabajando con este libro. Y que no solamente es hacer justicia testimonial, sino algo que la misma Miranda Fricker cuando escribió Injusticia Epistémica, pues yo recomiendo mucho ese libro también porque nos da elementos para trabajar lo que la misma autora llama epistemologías de la virtud. ¿Y qué es una epistemología de la virtud? No es a grandes rasgos más lo que ha dicho el magistrado y mi querida Erika, que es escuchar a las otras partes sin lógicas de jerarquía ni de subordinación de ningún tipo. Escuchando desde la empatía, por eso resalto lo que dijo el magistrado, desde entender que hay vivencias que no nos atraviesan a todas las personas y sobre todo escuchar lo que tienen las otras personas que generalmente diría otro autor, ¿no? Han sido históricamente subordinadas, ¿no? Han sido abyectas, como las poblaciones trans, las poblaciones indígenas, poblaciones con discapacidad, pero hoy nos ocupan las personas trans. Y esto es muy importante cuando estamos hablando los trabajos de construcción y de mejoramiento de un sistema político electoral y que son las bases de lo que llamamos las democracias modernas liberales, porque como bien dijo Erika, son estas poblaciones las que hemos sido consideradas abyectas, las que no nos escuchan, o si nos escuchan a través de sus prejuicios o estigmas, que es que somos consideradas como ajenas. Las poblaciones indígenas lo viven cuando nos enseñan que los sistemas normativos indígenas es un sistema normativo paralelo o u otro sistema normativo a el sistema electoral, que es el de los partidos políticos. Esto también es parte de las injusticias epistémicas que aún hoy en día se viven en la sociedad mexicana. Las poblaciones trans en este caso nos ocupa porque como bien dice Julia Serrano en su libro Weeping Girl, desgraciadamente las poblaciones trans, particularmente las mujeres trans, somos el chivo expiatorio cuando se empiezan a dar polarizaciones políticas y sociales y empieza a haber movimientos que quieren limitar ejercicios de derechos, que es como lo que ha narrado el magistrado Mata. Generalmente las poblaciones trans no es la primera vez. Hace 30 años sobrevivíamos a las razzias o persecuciones policíacas. Actualmente todavía en algunos municipios de la República se dan. Sin embargo, esto ha costado vida de muchas personas que nos han antecedido. Por eso tiene razón cuando mi hermana Erika dice que todos los logros que tenemos, los derechos que actualmente estamos gozando, pues es una historia colectiva. ¿Y por qué digo que es trascendente este libro que ha escrito Erika? No solamente porque, digo, a título personal a mí me permite me da algo de justicia epistémica que se me ha negado en donde fue mi trabajo y en el sistema electoral donde yo llevo 22 años, sino también permite situar lo que hemos logrado las personas trans, pero hay que mirar también a futuro, no nada más ha pasado. Es decir, ¿es una memoria histórica importante? Sí. ¿Es un ejercicio de epistemología de la virtud? Claro que sí, pero también como ejercicio de la epistemología de la virtud nos permite mirar nuestro presente y proyectarlo a futuro, porque actualmente ustedes recordan, y con esto empiezo a cerrar, el año pasado y ha habido varios intentos por modificar nuestro sistema político electoral. El sistema político electoral, una de las cosas en las que todos los partidos, para no mencionar a ninguno en particular, han estado de acuerdo y hay consenso es en eliminar las acciones afirmativas, las medidas de nivelación para las poblaciones históricamente vulneradas, principalmente diversidad sexual, personas afromexicanas y en algunos casos personas migrantes. Y por otra parte, este libro nos cuenta que la exigencia de las organizaciones y de estas poblaciones va en otro sentido. Entonces, al analizar este libro y estudiarlo
dentro del contexto actual en el cual estamos viviendo cambios y vamos a ver cambios dentro del sistema político electoral, nos da una radiografía de un sector de la sociedad que poco es tomado en cuenta cuando llegan las iniciativas al Pleno de la Cámara de Diputados o del Congreso. Es decir, ¿qué dicen, qué queremos los movimientos sociales? Aquellos que no tenemos recursos económicos ni políticos para que nos escuchen más, como otros grupos que son financiados por el empresariado o por intereses extranjeros. Entonces, este libro nos permite conocer cuáles son las verdaderas exigencias de grupos históricamente vulnerables y qué está haciendo el sistema político electoral, que en grandes rasgos es poco, nada, y sobre todo actualmente estamos en riesgo de retrocesos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en México documenta que los avances en los derechos de las personas trans ha surgido gracias a los OPLES, a los órganos constitucionalmente autónomos, entre ellos el INE o los tribunales, pero también ha estado de la mano los tribunales electorales, como el magistrado Mata. Alguna vez el magistrado Mondragón nos decía que cuando tuvieron que resolver el caso de las falsas candidaturas trans o MUSHES al año 2018, pues no tenían mucha información al respecto. Este libro, junto con otros que ya se han publicado, permite que las personas juzgadoras y las personas que van a resolver sobre nuestros derechos, pues puedan tomar decisiones no solamente más informadas, sino desde una epistemología de la virtud, en donde estén escuchando a las poblaciones que estamos ahí hablando, trabajando, impulsando y resistiendo, pero desgraciadamente nuestras propias condiciones de estar en la periferia, nuestras propias condiciones de no dominar la sofisticación política que involucra conocer el sistema político electoral, las implicaciones que requiere sobrevivir la vida cotidiana a las violencias que les he mencionado al inicio, pues no nos da las condiciones que tienen otras personas para estar 24/7 peleando sus derechos políticos electorales. Con esto yo celebro que esté presente el magistrado a nombre del Tribunal Electoral, porque confío que seguirán siendo alianzas en la defensa de los derechos, no solamente de las personas trans, de las mujeres trans, sino de las personas, de las poblaciones históricamente vulneradas, como las poblaciones indígenas, las poblaciones con discapacidad, las poblaciones afromexicanas, las poblaciones migrantes, las infancias, las poblaciones precarizadas que actualmente, hoy en el siglo, en el año 2024, nuestra democracia actual mexicana le sigue teniendo grandes e importantes deudas históricas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rebe.